tenemos la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, la enfermedad inflamatoria intestinal, como las que dos que conocemos, la enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, la artritis reactiva y la diferencial. Obviamente nos vamos a referir a tres, la espondilitis anquilosante, que es la principal, la artritis psoriásica y la artritis reactiva. Entonces, la espondiloartropatías seronegativas, mayormente en las seronegativas, son un grupo de enfermedades que comparten ciertas características. Se asocian al HLA, el antígeno leucocitario humano B27, este gen, que mayormente, pero eso no me da el diagnóstico, pero sí comparten mayormente el HLA-27. ¿Cuáles son las enfermedades? Tenemos, como dijimos, la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva, la artritis psoriásica y la artropatía, enteropatía, artropatía con enteropatías, que mayormente inflamatorias, que es enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. ¿Qué características debe tener este grupo de enfermedades? Uno, que son seronegativos. ANA negativo, factor reumatoideo negativo, todos los exámenes mayormente son negativos. Característica que este paciente mayormente presenta un dolor en la columna baja, en la columna lumbar y a una sacroileitis. ¿Se acuerdan que la artritis reumatoidea respetaba la columna axial? Acá no. Las seronegativas mayormente afectan la columna axial. ¿Se acuerdan cuando dijimos que la artritis reumatoidea no afectaba mayormente la región lumbar? Acá sí afecta la región lumbar. Dijimos que la artritis reumatoidea la única que afecta es la articulación, la primera articulación. Acá comparten el antígeno leucocitario humano B27 y también presentan manifestaciones extraarticulares. Entonces, son estas características que tienen estas enfermedades. Son seronegativas, mayormente en columna baja, por una sacroileitis, mayormente un grupo de ellas, no todas, pero mayormente presentan el antígeno leucocitario humano B27 en mayormente sus genes y te presentan manifestaciones extraarticulares. Como dijimos, características comunes, trastorno del compromiso axial. La artritis reumatoidea no afectaba la articulación axial y en menos periférico, y la artritis reumatoidea, recuerden, era más periférica, esta no, esta es más axial. Asociados al gen del antígeno leucocitario humano B27, tiene un factor reumatoideo negativo, compromisos extraarticulares inflamatorios como el ojo, el intestino, la válvula aórtica, la piel, y tiene compromisos los entensos. ¿Qué son los entensos? Le voy a explicar con una imagen. Esta imagen, por ejemplo, vemos que en los huesos, los músculos se unen a los huesos por medio de los tendones. Esta inflamación mayormente de los tendones en su inserción al hueso es la entesopatía. Miren acá como una entesopatía inflamatoria, cómo afecta gran parte de la articulación. Entonces, ahora, este espondilopatía negativa tiene un aspectos clínicos, imágenes, terapéuticos, genéticos muy parecidos. Se caracteriza por un compromiso del esqueleto axial, muy poco el periférico, mucho menos periférico, ausencia de los factores reumatoideos del cual se desprende la denominación seronegativa, asociado con los genes mayormente del antígeno leucocitario humano B27 y otros antígenos de la versión cruzada, especialmente el B7 y el B40. ¿Cuáles son las características de estos pacientes? ¿Cuáles son las características? Vamos a hacer diferenciación. Recuerdo que en la artritis reumatoidea eran poliarticulares, poli es más de 5, y estos menos son oligoarticulares, o sea, menos de 5 articulaciones. Algo que nos caracteriza a estas seronegativos son oligoarticulares asimétricos. En cambio, la artritis reumatoidea era poliarticulares simétricos. Predominan miembros inferiores y tendencia en la sacroilitis. Dijimos que la artritis reumatoidea respetaba mayormente la columna axial. Esta mayormente esta la afecta, con tendencia a sacroilitis y dolor lumbar. Tiene un factor reumatoideo ausente y ausencia de nódulos subcutáneos que sí lo presenta la artritis reumatoidea. Hasta acá. Una pregunta, chicos. ¿Está claro? Hola.
¿Ah? Sí, doctor. Está claro. Entonces, porque es importante que son esto, que quede claro. Entonces, tenemos ahora, tenemos que en la radiografía de estos pacientes presenta una sacroileitis. Mayormente en la articulación en la sacroileitis esperamos de que haya mayor cartílago y separando la sacroileitis, mayormente hilo en el sacro, pero esto mayormente hay una mayor compromiso, dolor mayormente y también adherencia mayormente de estos huesos, que dependiendo de su diferenciación. Entonces, algo que vamos a tener que entender es que en estos compromisos mayormente tenemos la artropatía anquilosante, espondilopatía anquilosante, artritis psoriásica, artritis reactiva, artropatía artrítica. Como hemos podido ver, esta mayormente es más predominio en varones, al diferente de la artritis reumatoidea. El espondilo anquilosante mayormente masculino 3-1 y la artritis reactiva es 8-1. Normalmente la edad se presenta en el 20 años alrededor y la otra presenta entre 55 años, 20 años, una edad joven. En artritis periférica no es muy baja en artritis periférica, en la psoriásica sí es más marcada con la activa, pero la espondilolistante de la artritis periférica es mínimo. La distribución mayormente axial y el resto mayormente está más afectado a las articulaciones inferiores. Hay una sacroilitis 100% en los pacientes con espondilocruzante y mucho menos en el resto, excepto a la artritis reactiva. Dactilitis mayormente puede estar presentando mayor la artritis psoriásica. La psoriásica es la que más frecuentemente dactilitis o movimiento como dedo salchicha. Entesopatía es mayormente, casi todas presentan entesopatía, excepto un poco la enteritis. Y lesiones mayormente órganos, mayormente están afectados. Uveitis es frecuente encontrar mayormente en la espondilitis anquilosante y un poco más alejado de la psoriásica y en la reactiva, y rara en la enteropatía. Uretritis mayormente es más frecuente en la artritis reactiva o síndrome de Rey que vamos a encontrar. HL27, casi todos están relacionados, pero más frecuencia artritis anquilosante y artritis reactiva. Entonces, la enfermedad que vamos a hablar ahora, vamos a hablar la principal de ellas, la espondilitis anquilosante. Es una enfermedad inflamatoria de etiología desconocida que afecta principalmente el esqueleto axial y las articulaciones periféricas en un poco más porcentaje menos. Es predominio más en varones en comparación con la dermatología que eran más mujeres. Características: un varón de edad media entre los 20 y 30 años con dolor. Algo que lo caracteriza, escuchen, es un dolor crónico de la columna lumbar al paciente que empeora tras descanso. A la diferencia de la lumbalgia, que el paciente dice yo descanso y me para el dolor, en este no, el paciente está en reposo y le duele la región lumbar que lo despierta por la noche. Produce rigidez al menos de 1 hora. Es igual que la artritis reumatoidea, es una enfermedad inflamatoria. Las cervicales solo afecta a estadios muy avanzados. Esto mayormente, si estadios más avanzados ya afecta a las partes articulares. Vamos a poder observar acá. Este es un paciente con espondilitis anquilosante que está afectando diferentes articulaciones. Mayormente la columna, las regiones sacroiliares y el hombro. Es mayormente una afectación más axial. Esta es una postura normal de un paciente. Tienes una lordosis cervical, tienes una sifosis torácica. Liz, por favor, apaguen sus cámaras. Apaguen sus cámaras. En lo normal que tengamos en una lordosis cervical, una sifosis torácica, una lordosis
lumbar y una cifosis sacra. Pero ¿qué pasa con este paciente? Este paciente mayormente no está afectado mayormente, no afecta la cervical, pero para mantener la postura hay una alteración. Pero acá, que había acá una lordosis cervical, hay una rigidez mayormente cervical y hay un incremento en la cifosis torácica y el que está más afectado es se pierde la lordosis mayormente lumbar. Hay una rigidez mayormente, incremento de la lordosis, o sea, hay una alteración de la postura de este paciente. Entonces, entre las características principales de la espondicitis anquilosante es el desarrollo de una artritis y entisitis. O sea, no solamente afecta a articulaciones, sino el tendón con el hueso, que normalmente lo infecta, y es mayormente en toda la columna vertebral, en la articulación sacroiliacas y las periféricas un poco más alejadas, mayormente en la parte inferior de los miembros inferiores. ¿Cuáles son las manifestaciones de estos pacientes? Algo que es característico de extraarticulares, tienes la uveitis anterior. Entre las articulaciones en las manifestaciones extraarticulares, la más frecuente es la uveitis anterior, que es la más frecuente, encontrando una insuficiencia aórtica en segundo lugar y un bloqueo de tercer grado en el tercer lugar. Pero recuerden, la manifestación extraarticular en un espondilite vinculante, la más frecuente es la uveitis anterior, seguido de insuficiencia aórtica y bloqueo cardíaco de tercer grado. Hay una disminución de la movilidad espinal cuando hacemos el test de Jober, que vamos a hablar más adelante. Los signos de sacroilitis, que en la radiografía y fusión vertebral, como columna de caña de bambú, que vamos a ver más adelante, y el tratamiento son AINES. Este es un paciente que presenta una uveitis anterior, que presenta una uveitis anterior, mayormente la principal causa de afectación en este caso de paciente. Estas otras manifestaciones que hemos podido encontrar, que realmente manifestamos que el paciente mire su postura, mire cómo va afectando y conforme pasan los años va afectando mayormente el punto. También hay una afectación mayormente articular, miren esta articulación comparada a la otra bastante inflamada y también afecta gran parte también afecta gran parte del tendón de Aquiles o las fascias plantares, disminuyendo el arco. Este es el síndrome de el síndrome de Jober mayormente. Hacen un corte a nivel de imaginario, una línea a nivel de las crestas ilíacas y de ahí medimos 10 centímetros. Y el paciente está parado al paciente, damos acá en el medio de las crestas ilíacas, y medimos 10 centímetros. Eso es cuando el paciente está aceptado, pero el paciente le dicen inclínase como que está inclinado acá, está inclinado, y le dicen, señor, inclínese, y tiene que ver aumento de esto más de 5. Si es más de 5, es una columna normal, pero si yo al paciente le hago que inclino y tiene menos de 5, es un Jober positivo que me dice estamos frente a una espondilitis anquilosante. Vuelvo a repetir. Hago mi línea imaginaria a nivel de las crestas ilíacas y de ahí mido 10 centímetros. El paciente está parado y le pido como este paciente que se incline un poco hacia adelante y tiene que ver un aumento de más de 5 centímetros. Esa sería una columna normal. Pero si tiene un aumento menos de 5, que es un Jober positivo, que está rígida esa columna y que está frente a una espondilitis anquilosante. Esta es una vértebra de la paciente que mayormente es un poco cuadrado, comienzan un poco cuadrado y comienzan a perder acá esas articulaciones y a adherirse. Miren cómo acá comienzan a adherirse y juntarse todo como si fuera la columna de una rigidez como si fuera una caña de bambú. Una caña de bambú mayormente tiende a adherirse. Así como en la parte de la artrosis hay endofitos, endofitos mayormente como le llamamos estos callos que producen la unión endofitos, que son estos callos que producen a nivel de la columna, que producen la unión y adherencia de toda la columna como si fuera una caña de bambú. Acá, como hemos visto, también tiene una afectación de las rodillas, como dije, los tendones,
y mayormente, algunos presentan mayormente, es como dedo de salchicha, pero es más frecuente mayormente en las psoriásicas. Esta es una resonancia de un paciente mayormente en las sacroiliacas, como está un tejido inflamatorio en este paciente y mayormente presenta una sacroileitis. Ahora vamos a hablar de la artritis psoriásica. La artritis psoriásica suele asociarse en muchos pacientes a psoriasis. Es una una oligoartritis asimétrica, tiene uña de pitting, que es simplemente agujeros en la uña o dedos en forma de salchicha. Entonces vamos a poder observar mayormente artritis psoriásica, por ejemplo, en articulación periférica, con sus deformaciones, también afectación axial, mayormente lumbar, dactilitis, inflamación de los dedos en forma de salchicha, enterocevitis mayormente que afecta mayormente el tendón y la fascia plantar, y también en las partes articulares, miren cómo estos dedos en salchicha, que mayormente que parece unos jodó, parece unos chorizos, mayormente que muy doloroso. La artritis psoriásica incluye un grupo de procesos inflamatorios asociados a psoriasis que afectan articulaciones periféricas y axiales. Afecta a ambos sexos por igual, les pondré que los hace mayormente a más varones, ocurre en la tercera, cuarta década de la vida, que mayormente entre los 20 y 30 años, y se conoce, y no se, aunque se conocen pocos casos de formas infantiles. En la artritis psoriásica, el 6 a 40% de pacientes presentan psoriasis, un porcentaje no presentan psoriasis. Mayormente la artritis seronegativa puede coincidir con psoriasis o la precede a la psoriasis luego de casi un gran porcentaje de años. La artritis psoriásica, como dijimos, es una oligoartritis en menos de 5, asimétrica que afecta articulaciones pequeñas y medianas. Es una poliartritis simétrica, a veces que es indistinguible artritis reumatoidea, mayormente afecta a la interfalange distal, produce una artritis mutilante, o sea, afecta a los dedos y conforme se van cayendo los dedos mayormente, produciendo una arteropatía que afecta el esqueleto axial y la articulación sacroiliaca. En las manos hemos podido observar que una dactilitis en dedo de salchicha, como en otras polioartritis, no es rara la antesopatía, es infrecuente con antesopatías y principalmente inserción de los tendones de Aquiles y la fascia plantar. Es frecuente, como dijimos, que las inserciones mayormente psoriásicas en las entesopatías, lo frecuente es tendón de Aquiles y la fascia plantar. Estos son los dedos salchicha que se puede observar en estos pacientes. Ahora vamos a hablar de la artritis psoriásica. Es un tipo de psoriasis que ayuda con mayor frecuencia a artropatía. La más frecuencia se asocia con la artropatía vulgar, con una psoriasis unguial en casi el 90% de los casos. La artropatía ocurre con mayor frecuencia en combinaciones con manifestaciones articulares periféricas. A ver, ¿quién me contesta esta pregunta? Hola. Katia. Liz, Katiana, respóndeme la pregunta. Ya, un ratito, doctor, para... Anda leyendo, hija, la pregunta. Leonardo, la pregunta también. Todos la pregunta. Prenden sus cámaras. Prenden sus cámaras para responder las preguntas. A ver. Anterolelo. Atiende a un paciente de 37 años por una artritis en rodilla y tobillo izquierdo, muñeca derecha e interfalángicas distales del segundo y tercer dedo de la mano derecha, presentando además tumefacción evidente del segundo dedo del pie izquierdo, que es doloroso.
sobre toda la extensión. En la exploración aprecia psoriasis en el cuero cabelludo. ¿Qué prueba de las siguientes es necesaria para establecer el diagnóstico de la artritis psoriásica? Hasta ahí, ¿cuál es tu diagnóstico, hijo? Tienes un paciente que en mediana edad, 37 años, mayormente, que no te dicen si es hombre o mujer. Te tienes una artritis en rodilla y tobillo izquierdo. Es 1, 2, muñeca, 3, 4, casi como 4 articulaciones, ¿cierto? Mayormente es oligoarticular. Es asimétrico. No te dicen que dicen ambas rodillas ni ambas muñecas, ¿cierto? Normal. En la exploración aprecia psoriasis en el cuero cabelludo. Posiblemente estamos en una artritis psoriásica. ¿Qué piensa, hijo? Alexander Becerra, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu diagnóstico? Shirley Gutiérrez, Rivera. Sí, doctor, estaríamos en una artritis psoriásica, ya que, como ya lo mencionó, hay bastantes puntos a favor. Y bueno, para mí el diagnóstico podría ser el factor reumatoide, uno de ellos para tratar de hacer el diagnóstico. Ya. Muy bien, me parece muy bien. ¿Qué opinan? Liz, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo que el factor reumatoideo es el necesario para el diagnóstico? Doctor, sería la biopsia sinovial. Una prueba para hacer diagnóstico de artritis psoriática. Voy a responderle un ratito anterior. Te voy a pedir que estén en clases, porque si estoy diciendo que estoy en una arteropatía cero negativa, ¿sí? Y que dice que el factor reumatoideo negativo, ¿cómo me van a responder que el factor reumatoideo va a ser positivo para una arteropatía cero negativa? Eso quiere decir que no estuve en la clase ni escuché la clase. Estamos empezando mal, muy mal. Varias veces dije, hay una enteropatía cero negativas, quiere decir que son negativas para factor reumatoideo y ANA negativos y todos los serología. No me va a parecer que entre las patologías de cero negativas tenemos antes, la artritis reactiva, artritis psoriásica, no va a ser factor reumatoideo si es negativo. O sea, un factor reumatoideo positivo, ¿me va a diagnosticar una enteropatía negativa? Entonces no estamos en clase. Entonces por eso va a pasar que cuando suelen los exámenes, están diciendo, doctor, súfeme la práctica por yo probar el curso. Antenor, mayormente en las cero negativas te he dicho que hay una afectación sinovial. La artritis reumatoidea sí lo tenía, pero mayormente no es tanta la afectación mayormente en las cero negativas. Proteína C reactiva, mayor que no. Factor reumatoideo, lo último que pensaría porque es cero negativas. Biopsia sinovial, nuevamente, no precisa datos diagnósticos, no precisa más datos que el diagnóstico. No necesitas más allá que el diagnóstico. La biopsia de lesión cutánea tampoco es. La respuesta es la D. No precisas más que el diagnóstico. Tienes una oligoartritis asimétrica con una psoriasis, te hace pensar en una artritis psoriásica. ¿De acuerdo? Así que les pido por favor que estén en las clases, porque no voy a pasar las diapositivas, porque están esperando que les pasen. Leonardo, no te voy a pasar las diapositivas, porque no es un grupo que está atendiendo. ¿Me escuchaste, Leonardo? Doctor. Sí, doctor. Ya, o sea, dime, Antenor. Disculpe, como sobre la pregunta, quiero hacer un resalte de lo que menciona, ¿no? Del paciente de 37 años con artrosis de rodilla, tobillo izquierdo, bueno, varias manifestaciones, pero el punto es de que la pregunta menciona qué prueba, o sea, pruebas diagnósticas, probaría si tiene una artritis psoriática bueno, sobre una artritis. Y bueno, acerca de la biopsia sinovial, sí sirve para diagnosticar esas artritis o infecciones. Pero ese es para artritis reumatoidea, hijo. Ah, ya. Pero no para artritis cero reactivas.
¿Te acuerdas cuando hablamos de artritis reumatoide? Dijimos que el ABD era la afectación de la sinovial, ¿no? Sí. Puede ser, pero en este caso mayormente no te ayuda mayormente la biopsia sinovial, ni tampoco las lesiones cutáneas. Por eso, no precisa más datos que el diagnóstico. Ya, Porque en el doctor. diagnóstico tenías claro que estamos frente a una artritis psoriásica. Es una oligoartritis, ¿cierto? Asimétrica, ¿no? Y mayormente con una psoriasis. ¿Ya, Antenor? Sí, doctor, gracias. Muy bien, Antenor. A ver, voy a preguntar. María Fernanda Emilia con Gutiérrez Guevara, los dos. La causa de la siguiente forma de artritis la más frecuente. María Fernanda Emilia Scott con Gutiérrez Guevara Luis. La mayormente es la polioarticular simétrica. ¿Ya? ¿Qué piensas, Luis Guevara? Doctor, la ¿Cuál sería tu respuesta? la oligoarticular simétrica. Dijimos que no es poliarticular, que la artritis reumatoidea es poliarticular y que esta es oligoarticular. Dijimos que la artritis reumatoidea es simétrica y la es asimétrica. Entonces, no lo último que pensaría, una poliarticular simétrica. La respuesta es una oligoarticular asimétrica. Seguimos, no pasamos ningunos minutos de que estoy hablando y en la clásica, el alumno aprende y se va. Y no, entonces sucede esto con las preguntas, que no responden. Entonces, continuamos. A ver, Liz Verónica con Katiana. Liz Katiana. El paciente, Doctor, bien. a ver, Metamisol intramuscular. a ver, 30 años que presenta un cuadro clínico de 10 meses de evolución consiste en dolor lumbar continuo que despierta por la noche y se acompaña de rigidez matutina de 3 horas. ¿Cuál sería tu diagnóstico primero, Liz? Porque si no sé mi diagnóstico, ¿qué voy a tratar? ¿Me dejo entender? Si no, vamos a estar disparando así, pa donde caiga. No, no. Primero sé mi diagnóstico y después esto. Artritis reumatoide, pero Cero negativo. ¿sí? ¿Es una artritis reumatoide? Estoy frente a una artritis reumatoide. ¿Cuál es? A ver, cualquiera que me responda esta pregunta, por favor. Doctor, pero cuando menciona lumbar descartamos que es artritis reumatoide. Claro, pues me están diciendo que artritis reumatoide es lo último que pensaríamos en una artritis reumatoide, ¿no? ¿Cierto? Los conceptos, ni los conceptos clásicos, claro, los tienen claro. ¿N es oral? AINE es oral, pero ¿cuál sería el diagnóstico? Doctor, ¿Cómo? Es una artropatía anquilosante. Cuando hablamos sobre artropatía anquilosante, dijimos, es un varón de mediana edad con dolor crónico en la región lumbar que peora tras el descanso, incluyendo lo despierta por la noche, y que hay rigidez al menos de 1 hora. Entonces, si yo no sé el diagnóstico, ¿de qué voy a tratar? Hasta el de la farmacia sabe que para el dolor tiene que darle esto, pero no sabe cuál es el diagnóstico. AINES orales, pero después una espondilitis anquilosante. Está clara la pregunta y dice, acá la pregunta está diciendo toda la clínica de la espondilitis anquilosante.
La artritis reactiva, la tercera enfermedad, ocurre en cualquier tipo de infección. Siempre tiene que haber un cuadro infeccioso que frente a este antígeno de esta infección estimula nuestro sistema inmune que ataca mayormente, ataca a nuestro cuerpo. Tenemos, por ejemplo, el síndrome de Reiter o episodios diarreicos. El síndrome de Reiter mayormente es por una uretritis no gonocócica, frecuentemente Klebsiella, manifestaciones mucocutáneas y artritis. En la artritis tras episodio diarreico, por ejemplo, por Shigella, Salmonella, Campylobacter, y el tratamiento son AINES. A ver, ¿quién me contesta esta pregunta? Yo lo voy a hacer. 25 años, 10 días después de acudir a despedida soltero, comienza una inflamación en la rodilla derecha y ambos tobillos. Conjuntivitis bilateral, o sea, tiene conjuntiva, tiene articular, aftas orales y erosión superficial no dolorosa en glande. ¿Cuál diagnóstico más probable? A ver, me dice que enfermedades tiene el adulto, tiene diagnóstico de exclusión. Hasta ahorita no hemos estudiado, no es. Por el pene está botando pus, no refiere. Chavo no coco. ¿Estafilococo aureus puede ser este paciente? Tiene un dispositivo para que el estáfilo, la zona genitourinaria normalmente son gran negativos. Gran positivo es que tenga una sonda, un catéter. No, muy difícil. Inflamación mayormente. Dice que hay una erosión superficial dolorosa en el pene que mayormente circundada. Sífilis, me dice que hay una úlcera, que en 10 días se tenga relación sexual y tiene una úlcera. No, va a tener mucho más tiempo. 3, es una enfermedad Reiter, mayormente en este paciente que puede haber consumido cualquier medicamento, porque en 10 días muy difícil para que tenga una uretritis, ¿no? Pero obviamente algo que habrá comido el paciente que te produce dolor articulares, erosiones en la boca y mayormente en el glande. La artritis reactiva es una inflamación aguda o crónica, recurrente o persistente, o sea, mayormente menos de 4 semanas, persistente la otra, en la membrana sinovial o en la entesitis, mayormente en los tendones, con menor frecuencia en las mucosas, en la piel, los anexos, que se presenta después de una infección enteral o genitales, gérmenes tales como salmonella, Shigella, o mayormente Clamidia trachomatis, mayormente en uretritis. El síndrome de Reiter es una respuesta inmunológica del huésped a una infección gastrointestinal o genitourinaria. O tienes una uretritis no gonocócica por clamidia mayormente, o tienes una infección intestinal por Shigella, Campylobacter mayormente, que este sistema inmune afecta tu propio cuerpo produciendo la triada artritis, uretritis y conjuntivitis. Ese paciente que teníamos anteriormente tenía conjuntivitis, artritis y uretritis. El 50% de los casos se asocia con alteraciones mucocutáneas. La infección desencadenante inicial suele presentar 4 o 6 semanas antes de la manifestación articular. Tengo mi infección intestinal y luego puede aparecer las manifestaciones articulares. Espera, este es que me volvió a cortar. Sí, pero no, eso día del examen. No, ya. La cronología de los eventos infecciosos o inflamatorios musculoesqueléticos en casos recurrentes de presencia. Hay manifestaciones extraarticulares que es variable. Por hecho, se piensa en el germen causal o principal, una de las manifestaciones que el sujeto mayormente está afectado. Las manifestaciones extraarticulares que indican la lesión inflamatoria normalmente son en conjuntivas, uretritis, colitis, balanitis inundada como tenía el paciente, piel y uñas, queratodermia, venorragia o diversos tipos de guiales. Chicos, este de acá es una imagen que he podido buscarla en una uretritis, puede ser un paciente con uretritis. Ya, a ver, ahí.
Josué, fíjate, por favor. Estoy hablando que te ríe. Oye, recógeme. Oye. En los siguientes procesos no son efectivos tratamientos terapéuticos. El tratamiento terapéutico mayormente en el corticoides, en la BLS lupus. La poliomielitis también, poliomelitis y artritis reumatoide sí. Mayormente es un poco la espondilitis anquilosante de los corticoides. Mayormente utilizamos AINES, FAMO y luego utilizamos biológicos, pero es un poco más alejado. Los corticoides en la espondilitis anquilosante. El que está a la clase lo responde. Recontra fácil. El que entró a clase. ¿Cuál es la afectación extraarticular más frecuente en una espondilitis anquilopoiética o espondilitis anquilosante? Uveitis anterior, doctor. Uveitis anterior. Uveitis anterior. La uveitis anterior. Segundo. Insuficiencia aórtica. Tercero. El bloqueo cardíaco. ¿De qué grado? Tercer grado, doctor. De tercero. ¿Quién respondió? César. César Villón. ¿Cómo? ¿Dónde está César Villón? César Villón, prende tu cámara que no te veo. Me olvidé. Ya. Muy bien, César. Para ti, César. Paciente de 28 años consulta con dolor lumbar de 9 meses de duración. Predominio nocturno, lumbar nocturno, que le despierta por las noches, durante el sueño. Actualmente se asocia con dolor en la parte inferior del talón derecho. No te dice izquierdo, o sea, no es bilateral, ¿cierto? Tiene columna y talón 2, oligoarticular. ¿De acuerdo? Ya. Indica cuál de las siguientes le puede proporcionar datos que apoyen el diagnóstico en primera. Primero sería César, ¿cuál es tu diagnóstico? Espondilitis anquilosante, doctor. Espondilitis anquilosante. ¿Y cuál sería tu diagnóstico? ¿Cuál te diría? Ya está, doctor. Ya. Entonces nos quedamos con César, creo. Sí, doctor. César, ¿no? Sí. Nos quedamos que estamos frente a una espondilitis anquilosante, ¿cierto? Y tu mayor manifestación es un dolor mayormente lumbar o sacroiliaco, creo que tu paciente. ¿Cuál sería, dice, cuál sería que nos ayude el examen, que nos ayude, cuál de las siguientes actuaciones nos ayuda al diagnóstico? Determinar el antígeno LAB27 no está entre los criterios, que tengamos relación, pero no está entre los criterios. La radiografía lateral de calcáneo, análisis líquido sinovial de rodilla, tampoco. Exploración física de eras, sería una radiografía anteposterior de pelvis. Como vimos las radiografías y las tomografías que se observa, hay una sarcoileitis. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Siguiente pregunta. Gutiérrez Guevara con Shirley Gutiérrez. Los dos Gutiérrez. Enfermo de 27 años, enfermo imagino que varón, ¿no? Con antecedentes de episodios recurrentes, frecuentes, de dolor ocular, fotofobia y lagrimeo. Posiblemente lo veíste anterior mayormente dolor ocular, fotofobia y conjuntivitis y lagrimeo. Hay una conjuntivitis, uveitis anterior, ¿ya? Una uveitis anterior. Que desarrolla un dolor insidioso y progresivo en la región lumbar que exacerba durante la noche en la cama. Hasta ya me hace pensar en una espondilitis anquilosante, ¿de acuerdo? Datos relevantes de la exploración física, test de Jover positivo. Los dos Gutiérrez, ¿cómo se hace un test de Jover?
Para 2 Gutiérrez, ¿cómo se hace un test de Jover? ¿Y cuándo es positivo? Katiana, Liz Katiana, ¿cómo se hace un test de Jover? Esto es como un examen que se utiliza como un examen de rehabilitación, esto para que se pueda ver esto lo que es como que la movilidad de la columna lumbar, si no me equivoco. A ver cómo es. Sí, Luis Gutiérrez Guevara, a ver, dime. Doctor, si no me equivoco, era la medida que se tomaba desde las crestas y acá Te escucho como robó Luis. se trataba una línea imaginaria entre las crestas ilíacas, la parte posterior, la parte lumbar. Ya, en la parte de una cresta ilíacas, ¿y cuánto mido hacia arriba? 10. 10 centímetros. Ya. Le digo al paciente que se incline hacia adelante. ¿Cuánto tiene que aumentar para ser normal? Columna normal. Más de 5. Más de 5 centímetros. ¿Y cuánto considera un Jover positivo? Cuando es menos. Menos de 5. Te están diciendo que un test de Jover positivo, ¿cierto? Ajá. Ya. Y te da un soplo de regurgitación aórtica. Te está diciendo uveitis anterior y te está diciendo que tiene una insuficiencia aórtica, el caso clínico. ¿Se dan cuenta que los casos clínicos, las preguntas me hacen que yo entienda mejor el tema? Pero siempre y cuando estoy en clases. Radiografía de tórax sugerente de una retracción fibrótica de la apical derecha. Dice, ¿cuál es la probabilidad, cuál es más probable el paciente que tendrá? Regalada la pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico? La D. ¿La B? La D. La D, espondilitis anquilosante. ¿Se dan cuenta, chicos? Estén en clases. Las preguntas de esto va a cimentar bien sus ideas. ¿Quién me responde esa pregunta? Leonardo, contéstame la pregunta. Tras las siguientes son manifestaciones de la espondilitis anquilosante anquilopoyética, excepto. ¿Cuál sería el excepto? Una sacroileitis. A ver, entiende bien la pregunta. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones de la espondilitis anquilosante es positivo? Excepto. ¿Tu paciente con espondilitis anquilosante tiene una sacroilitis radiológica bilateral? ¿Sí o no? Luis Gutiérrez, ¿sí o no tiene tu paciente con espondilitis anquilosante una sacroilitis radiológica bilateral? ¿Tiene o no tiene? Tiene. Tiene una sacroilitis, dijimos. Frecuente encontrar una sacroilitis bilateral en los pacientes con espondilitis anquilosante. Y en resonancia, una sacroilitis lo tiene tu paciente. Entonces, esa no es la respuesta, porque sí lo tiene tu paciente.
Entonces, ¿podría considerarse la vasculitis de vasos pequeños? Es la vasculitis de vasos pequeños. Porque el paciente tiene un dolor lumbar, rigidez de más de 3 semanas, que mejora con el ejercicio y empeora con el reposo. Es inflamatorio, ¿cierto? Ya. Uveitis anterior, insuficiencia aórtica, sí es, vasculitis pequeña. Solamente estar en clase respondo las preguntas. Ni los delegados han estado. ¿Qué hago? ¿Lloro o convulsiono? Pierre Martínez. La B por colpocultivo, urocultivo y frotis faringeo. Sí, esa es. Ahí. Chantal Montaño. Sí, doctor. En las espondiloartropatías, seronegativas no incluye con Rocío Elizabeth y Liz Verónica. Vela, los tres. ¿Cuál no incluye? Doctor, la E. Espondilitis anquilosante, sí. Artritis psoriásica reactiva, entromatía. Espondilitis infecciosa, en un momento hemos dicho espondilitis, no es. Muy bien, en tenor. Sí. Ya, para no te quedes con las ganas, Rocío, Elizabeth, con Liz Verónica, tienen esta pregunta. Con Pierre Martínez, que está con ganas de contestar. Yo la apagué. ¿Y a la limitación de la expansión torácica? Doctor, ¿me escucha? Te escucho. Limitación de movilidad del raquis, sí es. Historia, presencia de dolor lumbar, sí es. Limitación de la expansión tóxica, sí es. La D, doctor. Mayormente es la sacroilitis radiológica, la D. Dijimos que existe, pero no es diagnóstico. La HL21 positivo, sí, pero no precisa diagnóstico. Dijo, pero muchos tienen sacroilitis y no lo tienen. Siguiente pregunta y la última. No, la penúltima. Después tengo que hablar sobre el tratamiento. ¿Cuál de las siguientes formas clínicas de la artritis psoriásica tiene peor pronóstico? Las oligoarticulares. Si estamos frente a una artritis periférica, axial, entesitis, el tratamiento es, en artritis periférica le damos modulador del tratamiento, si no mejora, biológicos. En enfermedad axial le damos AINES, fisioterapia, ejercicio. No mejora, biológicos. Entesitis, AINES, antiinflamatorios, infiltraciones, fisioterapia. No mejora, biológicos. Dactilitis, inflamación, AINES, no mejora, biológicos. Ahí tienen una más de otro libro. Varón 51 años, que hace 5 años presenta episodios de dolor glúteo bilateral, predominio nocturno que interfiere en el sueño y alivia con hormonización. Test de Jover positivo. Relagadazo. Ya, ¿quién se manda? Ya pedirme contento a mi guardia.
¿Cuál es la respuesta? Voy a tener insomnio en mi guardia, creo. ¿Ah? La D, doctor. Muy bien, es una espondiloartropatía negativa, pues. Ahí, ya, para poder dormir. Preescolar de 6 años con dolor intenso en ambos tobillos. Impotencia funcional, malestar general y astenia. 2 semanas antes había tenido diarrea, shigella, salmonella, campylobacter. Comió Artritis reactiva. artritis Reactiva. reactiva. Basta que tengan las clases, chicos, solamente compromiso y van a aprobar los exámenes. Porque después van a querer estudiar 48 horas en medicina y en medicina en 48 horas no se puede leer todo. Así que todo Antenor, Liz, Leonardo, comuníquenle a su grupo que cuando yo estoy en clase práctica o teórica, están, ¿de acuerdo? Porque yo en todas las clases pongo preguntas para cimentar las ideas. Así que Leonardo, con todo el dolor de tu corazón, tu grupo, ni el grupo 1, ni el grupo 2, ni el grupo 3 se ha ganado que yo le dé las diapositivas porque no han entrado a clase. Les he obligado cuando empezaron las preguntas y me han contestado algunas cosas que no tienen ni sentido. Entonces mejor me voy a mi guardia tranquilo, respiro fondo y nos vemos en las próximas clases. Pierre, ¿qué te parece esta modalidad? Muy didáctica. Está bien. Y esto es como vamos a trabajar. Así vamos a trabajar. Antenor, ¿qué te parece esta modalidad? Porque si no, no están en clases. Muy buena, doctor. Nos ayuda a fortalecer las ideas principales. Estamos coordinando con los 3 delegados las próximas clases que faltan y la próxima clase con cuando tengo teórico. Nos estamos viendo, cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.